En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que conservemos con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Completa libertad que da el amor, en pureza y humildad, humildad. Vive en Dios y en completa libertad. Quien vive el amor, en pureza y humildad, vive en Dios. No existe mayor riqueza. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a este tu programa, Tu Parroquia al Día. Hoy nuevamente desde acá arriba, desde el cielo, en San Lorenzo, Barrio Espino, desde nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen, acá en lo que es el Santuario del Carmen, lo que la gente le conoce allá abajo como la Montaña Santa, donde la persona que está a cargo de toda esta función en este santuario es nuevamente el Padre Baltasar Núñez, al cual hoy vamos a entrevistar para que cada uno de ustedes conozca quién es el Padre Baltasar Núñez, de dónde sale y cómo ha llegado a tener, ya él le dirá cuántos trabajos tiene sobre sus hombros, para que cuando lo vean por ahí sepan que él está bien cargado de muchas cosas dentro de la diócesis de Cagua. Así que le voy a pedir que él se presente y luego comenzaremos con la entrevista. Padre, ¿quién es el Padre Baltasar Núñez? Yo soy Padre Baltasar Núñez Hernández. Me crié en el pueblo de Aybonito. Algunos de ustedes conocen a mi hermano Padre Felito, es mi hermano menor. Vengo de una familia de 7 hermanos. Mis papás viven todavía, es una gracia de Dios. Y soy un sacerdote que tiene ya sus 33 años de vida sacerdotal. Y pues uno quiere vivir con alegría. Acá estoy actualmente, llevo ya aquí 4 años cumplidos de rector de este santuario diocesano de la Virgen del Carmen. Ya es santuario de una vez que fue promulgado así en el 29 de septiembre de 1985. He estado en distintas experiencias formativas y todo lo demás, pero me imagino que eso saldrá en la próxima. Ya mismo. Vamos a hablar no del Padre Baltasar Núñez, vamos a hablar de quién fue Baltasar Núñez en su niñez. ¿O usted fue un niño escogido para ser sacerdote desde que era niño? ¿O usted era un niño normal como cualquiera otro? ¿Caminaba descalzo por allí, por Aybonito? ¿Quién fue? ¿Cómo se crió usted? ¿Cómo fue su familia, el área de desarrollo? Si hay algo que yo agradezco, y si entrevistaron a mi hermano Padre Felito hace un tiempito de manera, yo agradezco es de venir de la familia donde uno viene. Yo vengo de una familia de valores cristianos. Somos de Aybonito, del lugar que es frío como aquí también, que le conocían se conoce como la Sierra de Aybonito, que aunque ya está deforestado, pero realmente sigue manteniendo el clima agradable en Aybonito. No nací, de los 7 hermanos, 2 no nacimos en Puerto Rico, porque mi padre era un migrante. En los años 50 aproximadamente se fue a trabajar en los campos en Estados Unidos. Trabajó mucho tiempo en los Estados Unidos allá. Mi mamá se quedó en Puerto Rico. Hubo un momento en que fuimos, los que estaban, fuimos, pero en realidad yo no estaba. Mis papás se llevó a mi mamá y a mis 2 hermanos mayores hacia Estados Unidos. Ahí nació una hermana que me lleva 1 año y medio y luego nací yo. Los otros nacieron en Puerto Rico porque regresamos cuando yo tenía 4 años de edad. Yo nací en Brooklyn, New York, pero regresé a los 4 años. Por eso es que nos fuimos a vivir en Aybonito hasta el sol de hoy, que es la casa de la familia aquí en la sierra. Mis papás vivían en Aybonito. Mi papá nació en Aybonito. Mi mamá nació en Barranquitas, pero siendo una niñita, mis abuelos se mudaron a donde nosotros vivimos actualmente. Ahí mismito vivimos nosotros.
Lo cierto es que fui creciendo en la sierra. A mí me encanta la naturaleza, es extraordinario. Yo nací en la sierra cuando ni siquiera había la carretera panorámica, la que va para Casa Manresa, en el lugar, eran montes. Mi hermano Pablo y yo nos criamos juntos. Hay una diferencia marcada en edad entre mi hermano Padre Felito y los mayores, que somos también ahí. Entonces nosotros nos criábamos en la finca y nos criamos como hombres de trabajo. Como mi papá iba y venía, los hombres, a medida que fuimos creciendo, 14, 15 años, 14 años, éramos los hombres de la casa. Mi hermano Pablo y yo, los que nos encargábamos de la casa. Ha habido una coincidencia. Preguntaba si la vocación, si uno iba a ser sacerdote siempre. Pues son detalles prácticos que uno puede venir el pensamiento en un momento, pero la realidad, José Miguel, diácono José Miguel, es que uno vive los procesos bien normales en la vida cristiana. Es más, cuando yo tenía como 14 años de edad, como que vino el pensamiento y dije, yo creo que eso no es para mí. Y a veces uno le cuestiona algunas cosas. Cuando mi hermano Felito era un niño, yo era un joven ya, yo no sé si yo estaba en el seminario o estaba ahí, y yo le espanté la vocación cuando estaba como en escuela intermedia. Dije, póngase a tener novia y después viene a también. Lo cogió bien en serio, ¿saben? Pero ese es otro capítulo aparte. Pero los caminos del Señor son grandes. Luego, ya en cuarto año, seguía la inquietud vocacional. A mí me encantaba la ciencia. A mí siempre el conocimiento del área también le iba en esta área. De hecho, mi grupo era el grupo en Aybonito, el grupo 1 de mis compañeros. Hay mucha gente que son, algunos que son abogados, otros que son médicos, otros que están ahí. Y como al igual que la influencia que uno tiene en la escuela, tenía la inquietud vocacional, entré en el discernimiento. Y hay uno de nuestros jóvenes, que es Alberto, que va a darse la oportunidad ahora de entrar en este discernimiento de su vocación hacia el sacerdocio en la experiencia del seminario. Yo entré, pero yo estaba muy metido en la iglesia, en cuarto año. Estaba en grupos juveniles, era catequista. ¿Tenía novia, padre? No. Yo estaba más enamorado que nada cuando entré en la escuela superior, pero cuando estaba en ese proceso, no para nada, ahí también. Y entonces, en ese momento, yo no quise entrar en ese primer año porque uno tenía la inquietud y siempre me lo planteé en todo mi proceso de si era la voluntad de Dios o era mi propia voluntad. Y ese es el discernimiento, si hay una voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios o es porque uno quiere, pero es que se va dando cuenta de que se entrelazan ambas voluntades en el momento. Entonces, me fui a la universidad, yo entré en el Colegio Universitario de Calley, estaba en Ciencias Naturales y me gustaba. Pero hay algo que está haciendo el padre Jonathan ahora como promotor vocacional, es lo siguiente. El padre Jonathan, yo le decía a él que cuando yo pasé para la universidad, entró un sacerdote joven como Jonathan, que está en su primer año, y fue a visitarme. Ya yo llevaba un año en el preseminario y me dejaron en casa solo en la sala para que tuviera el diálogo, y decidí continuar ese segundo año en el proceso de discernimiento. Cuando ya estaba en el segundo año del primer año de universidad, seguía la inquietud, y ahí fue cuando yo entré al seminario, que vinimos a bajar, primero estuvimos en Ponce, los 3 años de bachillerato, y seguía el mismo discernimiento. Todo el tiempo del discernimiento del seminario fue uno saber si realmente era voluntad de uno lo que uno había caminado o era la voluntad de Dios. Por eso yo insisto, diácono José Miguel, tú que eres hombre casado y que también estuviste en el proceso de discernimiento hacia el diaconado permanente, que para la vocación no hay prisa, no puede haber prisa, es para toda la vida. Yo les tengo que decir que yo agradezco la gente que estuvieron acompañándome a mí en ese momento, que seguían insistiendo, como el promotor vocacional, que era el padre Oscar Rivera en aquel entonces, y que estuvo en otra etapa también, la gente que estaba orando por uno en particular. Por eso es un sí y no. Sí, uno va caminando y va tomando. Tanto que cuando yo me ordené diácono, me mandaron al Primer Amor, que es la primera parroquia, que fue la Parroquia Inmaculada Concepción de las Piedras. Y
y ahí yo viví el diaconado, y yo no tenía prisa en que me ordenaran tampoco, hasta que el obispo y el párroco, que era Padre Pedro, dijeron, te necesitamos ya que te ordenes, te necesitaban también, en el caso contrario a lo que otras personas piensan. Entonces no hay que tener prisa para el discernimiento de la vocación. Y por eso quizás te planteo, es decir, no siempre fue una cosa lineal. Uno se planteaba cuestionamientos en la vida, pero esos cuestionamientos son saludables. En este proceso hacia tu proceso formativo y el proceso de ordenación, ¿ocurrieron algunas cosas especiales que trataron de desviarte del camino? ¿O en algún momento dado reflexionaste y de caramba, esto no es para mí, yo quiero irme por este otro lado y experimentar otras experiencias de la vida antes de entrar? Es que yo tuve una experiencia tan formativa, tan saludable, en donde entrábamos en la formación en términos de que teníamos contactos con el mundo universitario. Cuando estuvimos nosotros esos años del tiempo del bachillerato, allá que era en Ponce, la experiencia de seminario que nosotros vivimos se conocía como Instituto de Formación Vocacional. Nosotros hacíamos lo mismo que hacía todo seminario, pero vivíamos en casa de familia. Entonces nosotros tomábamos clases con todo el mundo y teníamos amistades tanto femeninas como masculinas. Bien buenas, era un ambiente saludable que se daba y compartíamos, pero tenía que haber la seriedad de que uno supiera que no jugara doble. Por esa razón, los cuestionamientos no fueron de esa índole de tonterías en otra línea, sino de esto es la vocación, yo quiero consagrar mi vida, mi existencia de esta manera en esta vocación. Son cuestionamientos más vitales en el momento. Entonces, cuando yo planteaba que no tenía prisa, como por ejemplo cuando ya estaba terminando el bachillerato, que pasé a la teología, el rector me decía, tú vas como candidato para la teología, pero te vamos a dar este tiempo para que tú decidas si vas a tomar. Pero en el fondo era que a mí siempre me ha gustado el estudio, y yo estaba terminando también, además del bachillerato en filosofía, otro bachillerato en historia, y tomé cursos en psicología, en educación y todo lo demás, y era eso, que tomábamos así también, pero era en esa línea. Luego nos fuimos y salimos para la teología. Yo sí le pedí al rector, yo no me concibo como un funcionario, y hay lugares donde ven al sacerdote como si fuera un funcionario más, y el mismo sacerdote se concibe así, que cumple con un horario sobre ello, y en distintas partes del mundo, por no mencionar lugares, allá. Entonces yo le pedí que al lugar que nos fuéramos se formara para que el sacerdote fuera pastor, obviamente con esta otra mentalidad del servicio constante. Y ahí fue cuando la diócesis de Caguas tomó la decisión de enviarnos a 6 de nosotros a República Dominicana. Los 2 que éramos nuevos era el padre Raúl Morales, que está ahora en San Andrés, de párroco en San Andrés, y este servidor, pero vinieron otros hermanos que estaban en otros seminarios, el padre Feliciano, el padre Orlando de Jesús, otro hermano que fue Paco López, que se salió después, y padre José Antonio, que ahora va a ser párroco en Naranjito, Dios mediante. Dicho algún paréntesis, de los que entramos al seminario, 4 somos sacerdotes, el padre Orlando, el padre Feliciano, el padre Raúl Morales y yo también en el momento, algunos un poco años más, porque un año más se ordenaron antes que nosotros porque habían tenido experiencia de seminario anteriormente. Entonces esa experiencia te ayuda a ti a asentarte. Al sol de hoy, y desde que yo inicié en el ministerio, uno no da marcha atrás. Es que es algo grande. En el programa anterior que tuvimos, estábamos hablando sobre los padres capadocios. Yo les tengo que decir que eran personas que a la vez que se convirtieron, ya no dieron marcha hacia atrás. San Basilio, por ejemplo, el Grande, tardó en continuar, en encontrar la verdad. Ustedes estuvieron meditando dos programas anteriores, San Agustín. Sabemos que brincó bastante hasta encontrar la verdad. Y luego decía, tarde te encontré, tarde todo ahí. Entonces uno no da marcha hacia atrás. Ahora,
para los que nos ven, y especialmente a los más jóvenes, yo les planteo, la vida vale la pena asumirla con entrega, sea en la vocación que sea. Toda vocación implica sacrificio. Y que lo diga José Miguel, que tiene también a su esposa, a quien yo conozco, y que para poder vivir el diaconado no puede descuidar por nada la vida matrimonial, que no es simplemente la entrega en la parte de la intimidad, es mucho más, es aprender a caminar con el otro. Entonces, esa experiencia de vivir cada vocación con entrega nos lleva a nosotros a enfrentar los trabajos de cada día. Yo tengo una pregunta, vamos a dar un salto histórico, porque si no el tiempo no nos da. Esta pregunta es crucial. ¿Eres feliz hoy? Ay, claro que sí, pero primero te tengo que definir que el término de la felicidad, como la define nuestra sociedad, implica una referencia simplemente hacia la persona a sí misma. La felicidad en el sacerdote no puede estar meramente en poder realizarse una vez nada más para sí mismo, sino en la manera en que uno se puede dar con los demás. En el momento en que a mí me asignaron aquí al santuario, hubo gente que no entendía por qué yo pudiera estar aquí, porque esto es otra experiencia más aislada. Al sol de hoy yo anhelo poder tener unos días que no haya que salir específicamente por toda la multiplicidad. Entonces, la felicidad no se trata de una mera realización egoísta. Pongo el ejemplo, yo trabajo mucho con matrimonios por muchos años, con la espiritualidad matrimonial, y cuando un matrimonio dice que yo necesito mi propia realización, tú dices, a veces está desenfocado, porque la realización de la propia persona está en función del proyecto en común que se tiene. Por lo tanto, ante la pregunta, definido ese punto, claro que uno es feliz, y yo quiero vivir como sacerdote hasta mis últimos días, con las botas puestas, como decían antes, Dios mediante. Qué interesante. O sea, que el mundo piensa que cuando una persona se ordena y entra en el sacramento del orden, pues es un sacrificio, es una agonía, es un dolor, cuando nosotros hemos descubierto que consagrar nuestra vida al Señor es la felicidad más grande que puede haber. Yo venía hablando con los muchachos de Camino hacia acá, que esta gran pregunta de los grandes filósofos, ¿qué es la vida? La vida es aquella en la cual nosotros nos sentimos vivos y felices en el medio de la gente. Una vez vivimos en la experiencia de esas personas como entes, como personas vivas, entonces somos llenas de felicidad. Sí. Y poder servir a los demás. Usted también en el servicio tiene muchas tareas. Es vicario de pastoral social y tiene otro montón de cargos más. Pero nada de eso nos hace mejores que los demás. No, para nada. ¿Sabe lo que yo le decía cuando ustedes estaban estudiando como candidatos al diaconado? Tú habrás estudiado, habrás tomado todo esto, pero nada de esto te hace más persona y ni más cristiano que los demás, sino en la manera en que tú vives con entrega ellos. Ahora, si tienes que enfrentar la situación, la tienes que enfrentar. Pongo estos ejemplos porque quizás este programa llega a algunos de los jóvenes que se están cuestionando muchas cosas. El mundo de hoy es competitivo. Cuando yo me ordené sacerdote, yo estaba terminando trabajo social a la vez. En esa etapa, fue después del bachillerato, los últimos 4 años. Llegamos después de República Dominicana a Puerto Rico y abrimos la experiencia de teología aquí. Vinimos 3 de los que estábamos en República Dominicana, y a partir de ese momento se ha estudiado aquí en Puerto Rico, en el momento. Y cuando llegamos a Puerto Rico, no conseguíamos los créditos. A lo sumo yo conseguí 11 créditos y yo tuve que meterme en trabajo social, y de ahí fue que seguí todo también en una de las áreas que finalicé ya de sacerdote. Pero en ese entonces yo no creía que era tan importante el tener el diploma o buscar la tarea. Al de 5 años entender que también vives en una sociedad, en un mundo que es competitivo y que te tienes que acreditar tú mismo. Entonces te tienes que acreditar. Y ahí mismo terminé los estudios antes de que caducaran los créditos, lo que era la maestría en divinidad, que fue en CEDOC. Pero a la vez yo me había metido a estudiar, después ya de sacerdote, la maestría en trabajo social por mi cuenta. Pero ahí tuve que hacer una opción. Hay gente que empieza a elogiarte en esa área, no que eres trabajador social, eso era hace 30 años, y eres sacerdote. Yo tengo bien claro que ante todo y sobre todo, soy sacerdote. Y que los estudios y todo lo que tú puedas hacer, nada de eso se compara con vivir tu vocación plena para poder servir al Señor.
Y uno definitivamente a mí me ayudó en mis primeros años, mucho, en lo que uno aprendió y lo que trabajó como trabajador social. Pero eso no es lo que define la vida cristiana, sino la autenticidad en la vida cristiana. Y si me permites un poco, aprovecho para decir sobre esto de la autenticidad. A veces se crean unos dilemas superfluos de si tú eres conservador o si eres liberal. Ajá, haciendo cosas porque y yo he aprendido en la vida que más que ese tipo de cosas, más bien la importancia de que tú seas auténtico con los valores cristianos, auténtico con los valores cristianos, y eso te va a llevar a ti a asumir el proceso de vida de fe. Como le decía yo al seminarista que está conmigo, Carlos José, esto no es lo que define el cuello, no es lo que define tu acción. En un lugar como este se necesita, porque como cuando tú vas a los hospitales, se necesita también el signo externo. Pero el signo externo, sin todo lo que es la interiorización, se queda no aquí. sirve para nada. Entonces, por eso la pregunta primero que me hacía: ¿eres feliz? ¿Es feliz? Pues claro que sí, pero hay que definir en qué consiste la felicidad. La felicidad es asumir cada uno de los retos que se tienen. Padre, pero usted no le da cansancio, no le da coraje y desilusión. Claro que sí. Pero la desilusión nunca marca la promesa, marcará la vida de uno, sino la promesa de Jesús, que nos decía, en donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, así estoy yo. O las palabras de Jesús a Pedro, que salían los otros días: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré tu iglesia, y ni los poderes del infierno podrán acabar con ella. Por eso yo les digo, yo siento una alegría. Bueno, les digo que hace como unos 25 años compartí con un sacerdote que ya murió. Era un sacerdote que tenía 50 y pico de años de sacerdote, y venía a Sidra, cuando era párroco en Sidra. Venía a Sidra, conocía a Sidra mejor que yo, porque venía tantos años allá. Era de Bilbao. De hecho, cuando yo estuve fuera estudiando, la primera Navidad la pasé con él y su hermana. Y él decía lo siguiente él estaba compartiendo sobre su testimonio de vida, era el vivir cada día con una alegría su sacerdocio. Aprovecho para decir que una vez le dije yo quiero envejecer y ser tan alegre como tú. Entonces, cuando uno ve a esta gente, esos son testimonios claros. La felicidad implica darte cada día, aunque haya problemas, aunque haya cansancio. Si hay cansancio, pues uno descansa. El padre Jonathan me cita mucho a mí, porque cuando entró al seminario yo estaba en el propedéutico de director espiritual, y yo me pasaba diciendo lo siguiente, algo que acuñé cuando estaba en Macao: cansados podemos estar, pero nunca desanimados. Exacto. A veces uno experimenta el cansancio y es real el cansancio físico. Un cuerpo físico. Y eso no quita desánimo. Mire, cuando yo termino la semana, domingo en la tarde, yo tengo una responsabilidad de los viejos de uno también, de estar con ellos, viven todavía, pero ya yo llego a las 8 y pico, que ya yo me apago y no puedo más hasta que duermo esa noche, y al otro día sigue uno en pie para las otras tareas. Padre, está como rector aquí en la montaña, en Santuario Diocesano de la Virgen del Carmen, vicario, que es como coautor en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y los 12 Apóstoles en el barrio Espino, porque trabajamos en equipo. Como vicario de Pastoral Social estoy organizando la Vicaría de Pastoral Social en la diócesis de Caguas. Estoy colaborando coordinando la comisión de teología de lo que va a ser el Congreso Americano Misionero, que es todo un camino de unos años. Y yo llevo por experiencia, por iniciativa mía personal, desde hace 27 años, yo entré a colaborar acompañando matrimonios en un movimiento de espiritualidad que se llama los equipos Nuestra Señora. Ese equipo base nos reunimos mensualmente en una pequeña comunidad, en esta estructura que tiene de los equipos Nuestra Señora, en un movimiento internacional que tiene más de 80 años en la historia de la iglesia. En ese equipo base, es el de Barranquita, es el equipo 16. También estoy con un equipo joven de matrimonio que me han rejuvenecido, es decir, cada uno tiene dos hijos. Llevo como 5 o 6 años en Sidra, son de 7 matrimonios de Sidra, y hay otro más que uno pertenece, que es el de Juncos Macao, que es el equipo 84, y es alegría. Pero hace como unos
meses, en septiembre, va para el año. El hogar que coordina este movimiento fue elegido para allá, pero es de mi equipo. Me pidió que yo sirviera acompañara como conciliario, así es que se le llama el sacerdote que acompaña de la región de Puerto Rico de este movimiento. ¿Cuánto tiempo lleva en la Montaña Santa, padre? 4 años. Ya lleva 4 años. El día de San Justino se cumplieron los 4 años. Yo recuerdo, padre, que cuando lo pusieron en Montaña Santa, muchos feligreses estuvieron muy tristes. Decían, pero ¿cómo nos ha mandado el padre Baltasar a la Montaña Santa con tantas cosas que él tiene que darnos, tantas cosas que él puede aportar, y lo han metido en una montaña y lo han alejado de nosotros y ahora no lo vamos a ver? Estos 4 años aquí han sido 4 años de crecimiento para usted también, porque estamos retirados prácticamente del mundo. ¿Cuál es su función aquí en la Montaña Santa? ¿Por qué usted cree que el obispo lo trajo usted aquí, a este sitio, a este santuario? Pues mira, yo te puedo decir que esa manera de pensar, que bueno que la pongas tan gráfica, y yo no sabía eso, sí, que estaban diciendo sí, así. Mucha gente estuvo Lo que sucede es que la manera de pensar de la gente no ve en la línea de la misión. Exacto. Y es que cuando nosotros como sacerdotes diocesanos, los religiosos, pues obviamente también muchos de ellos tienen en su carisma propio la misión, pero los sacerdotes diocesanos estamos para tener la disponibilidad misionera. Entonces, ciertamente uno está en una edad muy productiva, la madura. Cuando uno está de joven, bien de joven, uno brinca, pero a veces uno no tiene todo el cuadro general de la problemática humana y también la comprensión. Tienes que ver también que para mí es como si me mandaran como pez en el agua. Porque aunque uno ha estado en grandes ciudades como en Roma, estaba también en centros urbanos como en Humacao, en centros más también en distintos sitios que uno ha estado en parroquias, nada de eso se hace más importante que el trato con la persona. Entonces el santuario, o todos los santuarios son lugares de peregrinación. Si usted va al santuario los santuarios grandes fuera de Puerto Rico, Fátima, o el santuario de Lourdes, usted ven grandes peregrinaciones. En los santuarios hay gradualidad en los procesos de fe, no todo el mundo viene y está profundizando en la fe. Y lo mismo en un santuario mucho más pequeño que este. Hace cerca de 3 años yo estuve participando de un 7º Congreso Latinoamericano y del Caribe de los rectores de los santuarios. Y obviamente nuestro santuario es pequeño comparado con otros santuarios, pero tiene una historia. Nuestro obispo, Monseñor Eusebio Ramos, insiste en el siglo que llevamos aquí evangelizando. Cuando se dio el cambio de soberanía, se quedó esto descuidado y vinieron los predicadores, primero Madre Benita de Jesús, luego vinieron los hermanos Cheo y así sucesivamente. Pero hay un momento clave que se fue dando para ayudar a acompañar a la gente en el proceso de la vida de la fe. Entonces, este es un lugar que mientras otros digan otras cosas, yo siento que es una delicia. Mientras aquí me ha tocado vivir el paso del huracán María, a los 3 meses que yo estaba aquí, y ver todavía, y yo me pongo un nudo en la garganta, me da un nudo en la garganta, el ver cómo aquí la gente aparecía para ayudar a quitar todos los escombros después del huracán María en octubre del 2017, en septiembre del 2017. Fue algo extraordinario. Y la gente se sorprendía de que yo estuve trabajando todo ese tiempo específicamente, y fue algo extraordinario. Por lo tanto, hay que amar los lugares, hay que hacer clic en cada lugar que cambia para uno caer y conocer la comunidad y saber el lugar donde te toca el trabajar para amarlo. Yo, como, vamos a poner una persona laica que no sabe lo que es el santuario, ¿qué puedo encontrar o qué puedo venir a buscar en este santuario de la Virgen del Carmen? En este santuario de la Virgen del Carmen, un lugar de oración y de reflexión. Es claro, no puede buscarse otro espacio. La gente puede buscar también tener una experiencia linda de Dios o de la Virgencita, claro que sí, la puede buscar, pero para crecer en la espiritualidad cristiana. Y entonces este lugar es propicio. Lo van a ver ustedes en las tomas que mientras se está dando esta entrevista estarán presentando los hermanos técnicos que están con nosotros, que presentarán. Aquí la orden del día es la neblina. Hoy mismo ayer
le decía al diácono José Miguel, no vengan muy temprano porque lo que van a ver es la neblina. De ordinario así, quizás los meses de enero y febrero hay mucha más claridad en el momento, pero hasta que se va disipando poco a poco de esta manera. La gente viene aquí e insisto, lo que insiste en otros santuarios. Este es un lugar, venga como peregrino. El que viene como peregrino alcanza una gracia especial. No venga como turista, aunque pueda ver cosas hermosas. De aquí se ven vistas de Vieques, el área desde Yabucoa, Humacao, Vieques. En días más claros, Culebra y algo de San Tomás. Se ve el Yunque, aquí se ve desde el Yunque. Se ve la franja del área metropolitana. Los matrimonios del equipo de Sidra con un telescopio vinieron y vieron hasta la cúpula del Capitolio cuando estaba bien claro. Se ve hasta las antenas de Calley, casi 130 grados se ven de panorama. Y la gente que llega aquí se sorprende. Pero tú no vienes aquí para turismo meramente, sino como peregrino para tener la experiencia de la fe. Y eso nos toca a nosotros, el acoger al peregrino. Le explicaba fuera de las cámaras a José Miguel, el diácono José Miguel, que en un santuario es distinto a una parroquia, por eso se llama rector, al nombramiento. Aquí no se celebran bodas, no se celebran los sacramentos de bautismo, de confirmación, aunque ha habido una vez que el obispo, cuando el huracán María, un joven de la parroquia de Espino, se lo tenían que llevar para Estados Unidos, y si se iba, ya no se iba a poder confirmar, y el obispo que cuando vino aquí se trajo a los padrinos y a los niños y lo confirmó porque es también parte de la parroquia. El santuario queda en territorio de la parroquia de Espino, en el extremo, y ya se inscribió allá también. Aquí no llevamos libros, no es como donde se lleva. Sí se celebra en un santuario, en un lugar, la Eucaristía diaria. Hoy mismo celebramos el amanecer con María, aunque el programa salga un poquito más tarde, ciertamente. Aquí se celebra la misa diaria y dominical. Y cuando vino el lockdown y no se podía tener más que 10 personas, pues añadimos unas misas. ¿Cuáles son los horarios, padre, de las misas aquí? De ordinario, de martes a sábado, la misa diaria es a las 11 de la mañana. Luego viene la misa dominicales a las 4 de la tarde, los sábados. Y desde que se dio la apertura en el verano del año pasado de los templos con una capacidad, lo que hicimos fue que añadimos otra misa más que creo que se va a tener que quedar a las 8, y la misa principal que se transmite por Facebook Live, Santuario Virgen del Carmen, Diócesis de Caguas, a las 10:30 de la mañana. Eso es domingo. Y los primeros sábados de mes, que ya hoy que ya celebramos 2 años y medio de estar ininterrumpidamente celebrando los primeros sábados de mes, salvo el mes de abril, que fue la primera vez que no fue el primer sábado de mes sino el segundo, porque cayó en Semana Santa y Sábado Santo no se celebra misa, y se trasladó. Y lo celebramos a las 6:30 para que la gente pueda cruzar el bosque, porque aquí la neblina es otra cosa, y también por la claridad, y se coloca de esta manera aquí. Y se tiene para las confesiones en el momento y para dirección espiritual. Aprovecho para decir que aquí hay mucha gente que ha empezado los procesos de dirección espiritual seguido mucho más cerca, mucho más frecuente. Para eso uno está aquí también disponible, y el padre Rafael, que me ayuda también a su vez, y que está en la parroquia como párroco de Sagrado Corazón y los 12 Apóstoles. Se nos termina el tiempo, pero me gustaría, padre, rápidamente que nos dijera al público que nos está viendo qué sitios en este santuario yo no debería irme sin dejar de ver. Hay 3 puntos claves. El primero, cuando usted llega a una iglesia católica, la presencia de Jesús en la Eucaristía, por lo tanto la capilla. Y por eso el primer edificio que aparece está tanto las oficinas, en la librería, y contiguo a ella, que arriba está la casa rectorial, y está inmediatamente la capilla del Santísimo, que por razones de lo del COVID se tiene que estar desinfectando, y hay unos horarios que se tiene. Luego se tiene el momento del camino hacia las 3 cruces, que está el camino del Vía Crucis, las 3 cruces, que estamos en el proyecto de restablecer la cruz que con el huracán María se nos había caído. Y está el camino de María. El camino de María está desde el momento, comienza
hasta el manantial comienza con la primera estación, que es el Ángelus, desde la entrada cerca de donde está la casa de retiro, pasando por la casa de predicación hasta el manantial. En el manantial, allá en el manantial se invita a que una vez que se finalice el recorrido, que es bajando, se rece como la oración de la Virgen María, el Magnificat, que ustedes saben que dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. Y después todo el mundo que renueve su promesa del bautismo rece el credo y se haga la señal de la cruz, porque es el momento especial. Y quizás hay personas que se quedan en el tintero, que dice: Padre, pero ahí se ha aparecido la Virgen. Ha habido gente que ha tenido experiencias lindas con la Virgen. Lindas, se lo digo, lindas experiencias. Ahora, nunca esa experiencia, ninguna experiencia que uno tenga, es el centro de la vida de la fe. Nos ayuda a crecer en la vida de la fe. Y ahí es lo que se trata de ayudar, y es la tarea de nosotros, de ayudarle a seguir profundizando en el camino del amor a el Señor, a Dios, amando también a nuestra madrecita, a la Virgen María, y reconociendo que somos parte de la iglesia y amando a nuestra madre iglesia católica. Por eso estamos aquí. Wow, wow. O sea que mientras nosotros estamos hablando, se estarán pasando algunas vistas para que la gente pueda ver esta experiencia, ¿verdad?, de lo que es el Santuario de la Virgen del Carmen, donde muchas personas vienen buscando muchas cosas que las encuentran. Otros se irán sin encontrar lo que vinieron a buscar, porque va a depender de la fe de cada uno de nosotros. Pero sí, tenemos una madrecita en nuestra iglesia que nos espera con los brazos abiertos en este santuario, y tenemos un santo varón que es el Padre Baltasar Núñez, al cual yo admiro de una forma especial, porque siempre he mirado su fidelidad a su sacramento del orden, y ha sido un ejemplo para nuestra iglesia. Padre, solamente me resta darle las gracias por sacar este espacio para estar con nosotros y orientar a nuestro pueblo, a nuestras comunidades, de su vida, de estos padres de la iglesia que grabamos la semana pasada, y ahora en esta semana conocer en la intimidad quién es el Padre Baltasar, algunas cosas de él, y del trabajo que está realizando aquí en la Montaña Santa, que hasta el día de hoy sabemos que es un trabajo magnífico el que está realizando. Agradecido por este tiempo que nos das. Tus últimas palabras aquí ante las cámaras, ¿qué consejo le podemos dar a la gente? Cuando vengan al santuario, vengan en esta actitud, no vengan con prisa. Aquí no hay prisa en la mañana. De ordinario, este tiempo nos presenta la oportunidad de venir en tiempo. Tenemos abierto, por situación de la pandemia, los portones desde el amanecer hasta cerca de las 2:30, 1. Los domingos se abre un poco más, los sábados está todo el día abierto. Vengan, saquen un ratito para orar, es el momento, y crezcan en la vida de la fe, cada vez amando al Señor y a la iglesia. Y en compañía de María por todo este camino. Claro que nuestra sí. Madre que nos lleva a su Hijo Jesucristo. Bueno, hermanos, se nos termina el tiempo. Disfruten de estas vistas que van a estar viendo y saquen un espacio, como dice el Padre, compartamos esta experiencia de este caminar espiritual que nos puede llevar al encuentro final con nuestro Señor Jesucristo, y que lo podamos vivir acompañado de María en esta experiencia aquí en la Virgen del Carmen, santuario. Padre, échenos la bendición. El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo programa, hermanos. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, que le he jurado mi destino, porque yo católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía,
Estamos aquí en lo que es el Santuario de la Virgen del Carmen. En esta primera parte pues tenemos lo que es el recorrido del Vía Crucis, terminando, ¿verdad? Empezando con el del Getsemaní y terminando con las famosas 3 cruces aquí en el Santuario de la Virgen del Carmen. Entonces, sigamos y veamos lo que es las 3 cruces en el Santuario de la Virgen del Carmen. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. Bueno, pues aquí nos encontramos en una de las partes más nuevas de lo que sería el santuario, que es el Camino de María. El Camino de María fue bendecido por Monseñor Eusebio Ramos el 28 de marzo del 2021, así que está recién estrenado. Entonces comenzamos, ¿verdad?, con lo que es la anunciación. Son 6 estaciones, cada una de ellas pues es una reflexión de lo teológica y de lo que cree la Iglesia Católica sobre la Virgen María. Comenzamos, ¿verdad?, con la anunciación, que se le apareció el ángel Gabriel y se dio a cabo lo que fue la encarnación. Después proseguimos con la segunda estación, que es María, Madre de Dios, y tienen la bula dogmática cuando fue promulgado en el 22 de junio de 431. Después pasamos a la segunda estación, que sería el dogma de la virginidad perpetua de la Virgen María. Después pasamos a la otra estación, que sería la Inmaculada Concepción de María. Ya ahí vamos bajando a lo que sería el pozo. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Aquí, ¿verdad?, estamos ya en una segunda parte de lo que es el santuario, una de las partes más visitadas del santuario. Y tenemos, ¿verdad?, lo que es el manantial de aquí de Montaña Santa. Y entonces también, como se hizo unas estaciones, que fue bautizado por el obispo, bendecido por el obispo el 28 de marzo, el domingo de Ramos de esta Semana Santa. Y aquí nos encontramos en la última de las estaciones del Camino de María, una reflexión teológica acerca de lo que la Iglesia piensa y cree, sobre todo de la Virgen María. Y tenemos, ¿verdad?, el manantial que nos recuerda las promesas bautismales. Por eso vemos que tenemos el credo en uno de los extremos. Y también podemos encontrar lo que es la oración del Magnífica, que es esa oración magnífica que brota de los labios de María una vez fue visitada por su prima Isabel
y le da el anuncio de que la reconoce como madre de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver que el camino de María es una reflexión. Comienza con el Ángelus, después una reflexión sobre los 4 dogmas y terminamos aquí, que es recordando nuestras promesas bautismales y teniendo, ¿verdad?, lo que es el manantial, agua limpia. Se puede tomar de esa agua para lo que sería, ¿verdad?, bendiciones, el agua bendita y esas cosas. No